Pues este diálogo que se establece entre los artistas también tiene que ver con esta posición política, identitaria, ¿no? Y bueno, es muy fácil de encontrar en internet, incluso la letra, que está llena de referencias, ya digo, a esta canción de Charlie Gambino, este diálogo entre artistas a través del videoclip, que también está por estudiar, o está incluso por desarrollar. La forma en que lo que aporta en términos de autenticidad, lo dejamos ahí. De esta manera, pues el videoclip evidentemente se convierte en una especie de narrativa o discurso, que no narración, es decir, que no historia. No estoy diciendo que el videoclip plantee una historia, una diégesis, una narración de por sí, sino que es una especie de... O sea, los videoclips generan conceptos, elementos abstractos, discursos sobre bueno, pues el momento cultural, sobre las posiciones políticas, etcétera, y eso, ya digo, lo conocen los artistas y lo utilizan, ¿no? En el videoclip pues permite, por ejemplo, funciona, generan o están llenos de elementos visuales que funcionan como metáforas, ¿vale? En el videoclip contemporáneo permite que a través de una única imagen tengamos una idea completa o referencias de muchas cosas históricas, símbolos culturales, etcétera, ¿no? Donde se juegan pues temas de identidad, de pertenencia, de deseo, de violencia, que tiene que ver muchas veces con reivindicaciones de raza, de género, etcétera. Y en este sentido el videoclip incluso ha generado una especie de subgénero que les animo también a consultar, porque prácticamente lo ha generado, lo ha creado un artista mexicano que se llama Omar Insunza, el Gran OM, a través de un proyecto activista, un proyecto social que se llama Videoclip y Discurso, que se puede encontrar en YouTube, que tiene 6 episodios y que consiste en hacer videoclip con comunidades, ¿vale? Comunidades grupos de personas, ¿vale? Con los que pues juega a generar una identidad que tenga que ver evidentemente con su lugar, con el lugar en el que viven, con las problemáticas que tienen, ¿no? Y darles la palabra, o sea, hacer que ellos digan a través del videoclip, a través de evidentemente la composición de la canción para el videoclip y la generación, la producción del videoclip. Es un proyecto de producción audiovisual en realidad, ¿no? Con este componente activista, donde el videoclip de alguna manera pues tiene esta función social, ¿no? Y vamos a verlo, pero bueno, con esta diferencia vamos saltando un poco hacia adelante, ¿no? Además, y en relación con esto, el videoclip contemporáneo es como decía, una especie de artefacto o un tipo de discurso o de narrativa que se da o que permite toda una colaboración con otras disciplinas, con otras formas de creación, vamos a llamarle así, ¿no? Donde se une, y esto se ve mucho en los videoclips, en videoclips, digamos en grupos de videoclips, y en, por ejemplo, álbumes visuales, como los del Madrileño, por ejemplo, donde no solo es cuestión de hacer un videoclip, sino es una especie de proyecto cultural, proyecto completo, artístico, donde se unen la música, el cine y el vídeo, el diseño, la coreografía, la moda, ¿vale? Y los cantantes, los músicos, crean a través de este tipo de presentaciones y de este tipo de propuestas visuales una especie de repertorio de gestos, repertorio de lugares visuales, postales, me gusta a mí llevarlas también, que van diciendo de ellos mucho más
que lo que tiene que ver con lo que es la creación de una narrativa al uso, una narrativa clásica, de una historia o una narración de tipo clásico de causa-efecto, ¿no? De ahí la acumulación de este tipo de postales musicales, de este tipo de postales, de gestos, de teatralizaciones, que muchas veces son como especie de tableau vivants, de cuadros visuales, van sumando y van generándose esos elementos de discurso, ¿no? y de narrativa, ¿no? Estos tipos de gestos, estas teatralizaciones, tienen un alto componente de performatividad, que es propia de todo el cine contemporáneo, y en el cine chileno último hay un gran ejemplo de esto, como es Emma, de Pablo Larraín. Es una película altamente performativa, donde el personaje no se dice tanto no se presenta, no se describe tanto no solo por lo que hace, sino por cómo baila, con quién se relaciona, cómo actúa con los demás, con sus posiciones sexuales, con quién se relaciona, ¿vale? Este alto componente performativo del cine contemporáneo, que tiene que ver con una serie de elementos del cine de autor, del cine incluso de festivales, que se ha llamado, ¿no? Es propio también del videoclip, o se utiliza en el videoclip, ¿no? Y no hay más que ver, y esto espero que sí se vea bien, ya veo que lo mejor es una fotografía, y así no hay que estar, no tiene uno problema con los vídeos. Álbumes visuales como el de Beyoncé, ¿no? Beyoncé, los álbumes visuales como Lemonade, estos tres capturas pertenecen a diferentes vídeos de Lemonade, permiten ver, conocer cuál es la posición de Beyoncé ante ciertas posturas y ciertos elementos de su discurso, como mujer afroamericana, como persona que está como persona contemporánea, que se posiciona respecto a una serie de temáticas, solamente conociendo viendo la configuración, ¿no? del plano, digamos. Es porque la postal visual dice mucho de todo esto, pero claro, dice mucho a aquellos que tengan toda la información cultural relacionada con ellas, ¿no? Por ejemplo, el bate de béisbol, ¿no? Es una referencia completa a una serie, directamente a una obra videoartística de Pipilotti Ross, donde destroza, ¿no? Con una posición de contestación como mujer, pues toda una serie de símbolos patriarcales, ¿no? Pues ella coge el bate de béisbol y ya no necesitamos nada más, ya sabemos qué es lo que viene detrás, ¿no? Que quiere destrozar todo esto, ¿no? Estando rodeada de mujeres, ¿no? Con ese blanco y negro, esa estética cruda, ¿no? Que remite también el fondo, ¿no? Los fondos de puesta en escena remite a la plantación, remite a la historia de los afroamericanos. O en esta tercera, en esta que se encuentra en este lado, rodeada y seguida por toda una serie de mujeres vestidas de una determinada manera, que remite a una historia real de un grupo de mujeres que prefirieron, un grupo de mujeres negras, que prefirieron morir a entregarse de nuevo al dueño, el que tenía a la plantación donde estaban, ¿no? Prefirieron morir, ahogarse, que volver a su plantación, ¿no? Entonces, claro, quien tenga todas esas referentes musicales y culturales va a conocer a lo que ella se refiere, y no tiene que contarlo, solamente tiene que aparecer en un plano con ello, ¿no? Este gesto, ¿no? Es como el gesto, la dramatización, la teatralización de un gesto en el videoclip, es a esto a lo que me refiero. Y luego muchas cosas más, muchos ejemplos más. A mí es que como me gustan todas estas, pues estas son las que pongo como ejemplo, ¿no? El álbum visual de Dirty Computer de Janelle Monáe, pues un ejemplo tras otro también, ¿no? Esta configuración de mujer rodeada de mujeres alrededor,
con una determinada puesta en escena, vestuario, etcétera, es muy efectivo visualmente, ¿no? Y crea esas postales visuales que son, ya digo, muy, muy efectivas en lo que se refiere a que, bueno, pues la referencia a la Pantera Negra, referencia a una serie de colectivos históricos con los que ella se quiere relacionar y a través de los que ella construye la autenticidad musical, cultural y de género, del género musical, ¿no? Solo un ejemplo, ¿vale? Beyoncé de Lion King, otro álbum visual donde, por ejemplo, pues ella sale en varias ocasiones como en esta especie de configuración tendida y centrada. Aquí lo vemos, aquí vemos otra, aquí vemos otra, donde ella además está con diferentes... ya creo que me estoy enrollando mucho, perdona, estoy desarrollando demasiado algunos temas, pero bueno, está vestida y con determinado indumentaria, vestuario, que alude a diferentes maquillajes o intervenciones de la piel, o sea, la centralidad de la piel, de estar vestido de diferentes maneras. Aquí lo vemos también, otra referencia a ciertos colectivos afroamericanos, ¿vale? Y, bueno, pues evidentemente esto ocurre también en el Marketer de Rosalía, con este tipo de configuraciones que además se crean y se convierten en configuraciones visuales, conocidas mundialmente, como por ejemplo esta que vemos aquí, y lo digo porque ahora vamos a ver otra cosa relacionado con esto. Este momento del videoclip Pienso en tu mirada, que está siendo bastante copiado, referenciado por otras artistas. Ahora después lo veremos, ¿no? En fin, en todo esto, evidentemente, la juventud, ya vamos introduciendo algunos elementos más en todo este grupo, ¿no?, de ideas que estoy desarrollando. Evidentemente la juventud, las comunidades juveniles tienen un peso muy importante, ¿no?, porque se convierten en protagonistas de todo un género, un macrogénero de la música popular contemporánea, como es el de la música urbana, que incluye desde el hip hop, el rap, evidentemente el trap, el reggae, el dancehall. Yo de música urbana, o sea, no soy musicóloga, no soy músico, me sería imposible desarrollar mucho sobre este tema, pero lo importante es que la juventud en este tipo de género y en lo que tiene que ver con los gestos, los textos visuales relacionados con ella, por ejemplo, sobre todo los videoclips, se siente tanto creadora como consumidora. Es decir, los jóvenes se ven interpelados a crear sus propios textos en respuesta, por ejemplo, a los grupos o a los cantantes que les gusta. Y esto, evidentemente, mucho más cuando están muy relacionados o están en su propia escena, ¿no?, cultural, ¿no? Todas estos textos, además, pues son referencias visuales, o se generan o construyen ellos mismos también referencias visuales en relación con las propias subculturas donde ellos se encuentran y que conocen, evidentemente, conocen muy bien. Y no solo eso, sino que además la ayudan, como digo yo, ya el receptor no solamente recibe los textos culturales, sino que ayuda a su producción, o casi muchas veces se confía completamente en ellos a que sean parte de su circulación. Ya ni siquiera esto es un poco una crítica, ¿no? Los músicos ya ni siquiera necesitan promocionar sus canciones y sus vídeos, porque ya tienen un ejército de fans que lo hacen por ellos, ¿no?, que ayudan a esa circulación. Bueno, lo dejo ahí, no sigo por ahí, pero que en muchos casos pues ellos
ellos mismos lo suben a sus redes mediante subirlo a TikTok, a Instagram y los vuelven virales ellos mismos. Los artistas musicales en muchos casos ni siquiera los necesitan hacerlo ellos mismos, ¿no? Interesante esto, ¿no? Como todo el peso se pone también en el receptor, ¿no? No sigo tampoco por ahí exactamente, pero tiene muchas creo que tiene muchas consecuencias culturales, algunas buenas y algunas pues también hay que preguntárselas, ¿no? Con lo cual los artistas pues se comunican con la juventud a través de ese videoclip, ¿no? Además para muchas veces cuestionar su propia identidad, para reconfigurarse o para reafirmar esa identidad, ¿no? Y esto ocurre en algunos géneros de la música urbana y con artistas que además me parece que muchas veces están en muchos casos vilipendiados de más. A mí me parece, me refiero aquí, por ejemplo, a artistas como Bad Bunny, que no me parece tan mal músico, ni que haga tan mala música. Y evidentemente tampoco creo que sus videoclips sean desdeñables, porque además constantemente está haciendo videoclips donde él como que se ríe de sí mismo, ¿no? Su propia identidad se reconfigura y bueno, pues canciones y vídeos como Yo perreo sola, ¿no? En fin, quiero decir que todo esto es como que genera un diálogo con los fans y con los jóvenes, ¿no? La juventud evidentemente es protagonista, ¿no? Aquí tenía un videoclip básico de hip hop, pero lo vamos a pasar para ir intentando terminar, porque creo que el videoclip de música urbana, digamos, clásico, tiene una serie de convenciones que están muy relacionadas con ese diálogo que se establece con el receptor, ¿no? Por ejemplo, el primer plano, el plano medio, la referencia, los gestos con las manos, ¿no? De acercamiento a la cámara, ¿no? Y de determinadas posiciones de las manos, el plano, por ejemplo, los planos que en el hip hop, digamos, clásico, es muy fácil de ver, es el plano contrapicado, el contrapicado fuerte de la cámara, el tomarlo desde abajo, ¿no? Que genera esa relación del concierto, esa relación entre músico y receptor. En fin, tiene unas convenciones bastante claras que los géneros siguientes de la música urbana, como pues evidentemente el reggae, el trap, todos los más cercanos, han retomado completamente y los ha conformado, los ha consolidado, ¿no? Y en este videoclip se veía muy bien, pero bueno, vamos a verlo aquí parece que tomaba, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar, ¿no? Bueno, entrando ya en otras músicas más cercanas y ya en músicos de alguna manera también más cercanos, que conozco porque de nuevo me los ha hecho escuchar el profesor Rodrigo Gunter, porque bueno, pues en principio uno no puede conocer todos los músicos de todos los países, ¿no? Pues por ejemplo, cuando hablamos de la música trap aquí en Chile, ¿no? Y de sus músicos, ¿no? Y de todo lo que significa, ¿no? Pues el trap es una música urbana que tiene, bueno, unas características musicales bastante específicas. Sin ser música, pues podemos hablar de bajos muy pesados, ¿verdad?, de fondo, o la característica del autotune, que es tan criticada, ¿verdad?, porque de alguna manera va contra algo importante que estaba establecido en la música popular, y ayer salió en el vídeo, en el curso, que es la importancia de la autenticidad en el grano de la voz, en que la voz es una voz, la voz de la música popular tiene que ser muy característica y genera mucha cercanía y verdad, ¿no? Y ese grano, esa autenticidad de una voz que sea muy característica, ¿no? Claro, el autotune va contra todo eso, ¿no? El autotune en el trap va contra eso, lo cual no quiere decir que como tal que esté mal, ¿no? Porque eso ayuda a democratizar también el cantar y que todo el mundo pueda cantar, ¿no? Pues eso el trap lo tiene como una parte muy característica de su música, ¿no?
El trap, hay que decir que algunos han relacionado el trap con una música que es producto de una especie de contestación, de una respuesta de una serie de comunidades, de colectivos, a las desigualdades sociales que han venido después del neoliberalismo, ¿no? Después, sobre todo de los años finales de los 70, 80 y ahora otra sacudida que vivimos, ¿verdad? Sobre todo evidentemente pues en Latinoamérica, ¿no? Sería una contestación a esa falta de oportunidades, a esa desigualdad social, ¿no? Pero también se lo ha relacionado con una música de pensamiento único, porque las canciones, las letras, etcétera, son muy homologables, son muy homogéneas, bastante homogéneas en sus temáticas, que ahora vamos a ver, y con una especie de cancelación de futuro, de la que habla, por ejemplo, Mark Fisher, ¿no? De que no hay futuro ya posible y que vivimos en una nostalgia y una retromanía. De hecho, Simon Reynolds, por ejemplo, tiene un libro, ha escrito un libro sobre la música popular y la nostalgia, que se llama Retromanía, donde donde analiza esta tendencia cultural, y bueno, pone como ejemplo el trap, esa música que está relacionada con ese marco, ese fenómeno, ese marco cultural, ¿no? de desigualdad, ¿no? Bueno, aquí tenía alguna. El estilo visual del trap, el trap tiene un estilo visual muy característico, que ya digo, puede incluso llegarse a ver como algo homogéneo, ¿no? Está relacionado con algunos lo relacionan con el llamado estilo delincuente, estilo gangsta, es decir, se utiliza la referencia cultural en este sentido para construir los discursos en el videoclip, ¿no? Hay una especie de glorificación de la violencia, que bueno, que tampoco está solamente en el estilo visual del trap, porque que se lo digan a las películas por ejemplo, del Padrino, ¿no? El Padrino también hace una cierta glorificación de la violencia que tiene relación con la mafia y en fin, que es una referencia cultural que en este caso da para mucho, ¿no? Donde pues hay imágenes de entornos urbanos deteriorados. Es muy fácil ver en los videoclips, muchos de los videoclips de música trap, y algunos de lo que quiero que veamos, como sobre todo al principio se ven rejas, muros, exteriores urbanos decadentes, o con poco desarrollo, digamos, urbano. Es muy propio del estilo visual, de la puesta en escena que llamaríamos del trap. La presencia de pandillas o de gángsters o de personas alrededor que están siempre vistiendo, como digo yo, o arropando a aquella persona que está cantando. Esto es muy interesante. O sea, la batería se agota incluso. Bueno, vamos a terminar ya mismo. No sé si está por aquí la batería, pero si no, ahora la ponemos. La presencia de pandillas, de personas alrededor de quien canta, es muy interesante ver. La relación con las armas, con las drogas, con algún tipo de estupefaciente, ¿no? Porque tanto en letras como en el videoclip se habla de una serie de condiciones de dureza vital que han sido superadas de alguna manera a través también de la música, pero que con mucha frecuencia alrededor están unidas a el uso de estupefacientes, de drogas, etcétera. En muchos casos también las letras, incluso en la letra del propio músico, dice que él no necesita tomar ese tipo de estupefacientes porque tiene la música, es decir, esta relación, ¿no? También de oposición entre esto muy propio del estilo visual del trap. La utilización de coches de lujo, de símbolos de éxito, están detrás de los videoclips de trap, ¿no? Y aquí, con esta idea de la presencia de pandillas, etcétera,
Este es el símbolo de Polymar West Coast. Todos sus videoclips comienzan con este logo, ¿vale? Este logo del encapuchado, ¿vale? Que tiene muchas referencias culturales, incluso de otros contextos visuales y culturales en los que no puedo desarrollar, pero bueno, en todos, ¿no? En todos comienza así, ¿no? Con este logo, ¿no? Con esta fórmula, para que veáis que, bueno, pues que es algo que se utiliza constantemente, ¿no? Narrativas juveniles cruzadas por desigualdad cultural y económica, infancias vulnerables, con un desarrollo complejo, hostil, que está en las letras, que está en los vídeos, una vida cotidiana cruda, difícil, el mercadeo de tipo ilegal, ¿vale? Esto ocurre, por ejemplo, en videoclips, bueno, ya he perdido por dónde iba, en videoclips como el de Gucci Gang de Lil Pump, ¿no? Donde hay lujo exagerado, estilo de vida opulento, etcétera, y uso de estupefacientes. Infancia vulnerable, mercado ilegal, uso de estupefacientes, bueno, todo este tipo de narrativa o de discurso y de temáticas son las que están detrás de este tipo de música urbana, que no siempre hay que verlo como desde un punto de vista negativo, ¿no? Sino que, ya digo, lo que se construye es una identidad subcultural y de género que evidentemente pues sirve a aquellas personas a las que les tiene que servir, que son los jóvenes que están en este tipo de subcultura, o al menos les sirve en unos determinados contextos y en unos determinados momentos. Lo cual no quiere decir que sea siempre, que a veces pues como que pecamos, ¿no? O se piensa que la identidad es algo único, ¿no? Que la identidad hoy está en proceso siempre, ¿no? Y cambiando en el mismo día, pues los agentes sociales cambian esa identidad por la que más se relacione o esté adecuada, ¿no? Con el momento en el que se encuentran, ¿no?